Las diosas romanas más importantes. Todas las grandes culturas antiguas tenían una serie de creencias para explicar el mundo, siendo estas las llamadas mitologías, en las que las distintas historias relacionadas con los dioses marcaban la vida de las personas. Para hablar sobre las principales deidades femeninas de una de las mitologías más influyentes en esto, hablar sobre las diosas romanas más importantes. ¿Qué era la mitología romana? Al hablar de la mitología romana debemos tener en cuenta que fue muy diferente en sus inicios que en sus etapas posteriores, ya que al principio fueron una serie de creencias relacionadas con los rituales realizados por los etruscos y no fue hasta tiempos posteriores que aparecieron los dioses más reconocidos, siendo consecuencia de la influencia de la mitología griega y la necesidad de explicar el origen del territorio. La tardía llegada de muchas de las creencias romanas se pueden observar en los más antiguos textos romanos, ya que muchos de los historiadores de las primeras épocas no hablaban sobre la creación ni sobre muchos de los dioses más importantes, demostrándose con ello que fue de forma posterior y debido a la influencia de otras culturas que la mitología romana logró prosperar. Se debe tener en cuenta que, aunque la llegada de los dioses romanos sucedió con la civilización ya avanzada, todos ellos fueron incluidos en historia de los orígenes de la ciudad, por lo que es normal ver su aparición en mitos basados en situaciones en las que los romanos aún no creían en estas deidades. La gran influencia griega hizo que la gran mayoría de dioses romanos fueran tomados de la mitología griega, aunque en la mayoría de casos con un cambio de nombre y en ocasiones con determinadas diferencias sobre sus atributos. Aún así se debe tener en cuenta que la importancia de los dioses no era igual en ambas culturas, existiendo diosas mucho más importantes en Grecia que en Roma y viceversa. Las diosas de Roma más importantes. Para continuar con la lección sobre las diosas romanas más importantes debemos hablar sobre las principales deidades femeninas romanas, haciendo especial referencia a aquellas cuyos atributos eran esenciales para la vida romana, y explicando a aquellas que eran más relevantes que sus análogas griegas. Diana. La diosa romana equivalente a Artemisa, era la diosa de la caza, la luna y de la virginidad. Era especialmente respetada por las mujeres romanas, siendo bastante común muchos tributos hacia su persona, especialmente aquellos relacionados con la protección a los niños, debido a la relación entre los infantes y los jóvenes romanos. Minerva. La diosa romana equivalente a Atenea, era diosa de la sabiduría y protectora de Roma. Aun siendo una diosa muy importante para los romanos, su culto no era tan grande como el que se rendía en Grecia, donde era común que fuera la diosa principal de algunas de las principales ciudades helenas. Un claro ejemplo es que su papel de diosa de la guerra era menor en Grecia, debido en parte a la gran influencia de Marte en la cultura romana. Vesta. Una de las diosas romanas más importantes, siendo la representante del fuego y estando relacionada con las vestales, las cuales eran unas mujeres reclutadas cuando eran niñas para mantener la llama del templo de Vesta. Gran parte de su importancia en la historia de la mitología romana es debida a su relación con la fundación de Roma, ya que se dice que protegió a la madre de Rómulo y Remo. Venus. La diosa del amor, la fertilidad, el sexo y la prostitución, siendo la contraparte de la diosa griega Afrodita. Fue una diosa muy importante para los romanos, como demuestra por ejemplo que Julio César la tomó como su protectora. Se debe tener en cuenta que el amor en aquella época no era como lo conocemos en la actualidad, ya que estaba más relacionado con el erotismo que con el amor romántico. Juno. La diosa femenina más importante para los romanos, siendo la protectora de la familia, de la maternidad y de las mujeres. Aun con todo, sus representaciones hacen parecer que también debía ser considerada como una diosa guerrera, existiendo varias imágenes de ella armada. La gran importancia de la familia romana hace que Juno fuera mucho más importante y respetada en Roma de lo que nunca fue en la antigua Grecia. Otras diosas romanas también relevantes. Para concluir esta lección sobre las diosas romanas más importantes, debemos hablar sobre algunas deidades romanas que aún no perteneciendo a la parte más alta del panteón romano tienen una gran influencia. Algunas de las grandes diosas romanas son las siguientes. Fortuna, era la diosa romana de la suerte, tanto de la mala como de la buena, aunque siempre estuvo más asociada a la buena suerte por lo que era una diosa muy querida. Victoria,
la diosa que representaba la victoria y el triunfo, razón por la que era una diosa muy querida para los ejércitos romanos. Ceres, una de las diosas que formaban parte de la alta cúpula de las deidades romanas, siendo la diosa de la vegetación y de los cultivos. Fides, la diosa de la fidelidad unida a la palabra que daban los romanos al hacer una promesa a otra persona. Cibeles, una diosa de procedencia anatolia que representaba la tierra madre, su presencia en el panteón romano demuestra que esta mitología no tomaba solo a personajes de la mitología griega. Belona, esposa de Marte y al igual que el diosa de la guerra. Mucho se habla de la asimilación que hizo el Imperio Romano sobre la cultura y conocimiento de los griegos, especialmente en cuanto a mitología se refería. En efecto, muchos de los dioses y diosas romanas conviven en paralelo con sus homólogos de la antigua Grecia. Y es que a medida que los romanos se imponían en el viejo continente, Europa, más presencia de sus deidades más famosas. Cada vez que hablamos de los romanos, nos vienen a la mente las películas épicas de gladiadores, batallas contra otros imperios o la sabiduría de Julio César. No obstante, la necesidad de creer y abrazarse a seres mitológicos es intrínseco al desarrollo de la historia.